Síguenos en las redes sociales. Búscanos @sol1065 FM. Bueno, señores, nosotros continuamos con el Sol de la Mañana desde el edificio de la Alianza Dominicana. Estamos pues en el piso de la Junta Comunal número 12. Pero tenemos desde Santo Domingo al doctor Manuel Sierra. Él es el abogado de el general Pedro Julio Goico Guerrero. Entonces, ay, Pedro, prepara. Vamos. Excelente abogado. Vamos a ver. Vamos a ver. Sierra, ¿cómo estás? Gracias, muy buenos días. No sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos bien. Te escuchamos bien. Okay. Sierra, Pedro ha sustentado que el tribunal no fue debidamente informado de que el coronel Pedro Julio Goico fue puesto en retiro en su condición de general y que en la gestión de Paulino Sen le fueron reconocidos y pagados parte de los reclamos que él estaba haciendo en esta causa de su reintegro. Entonces, esto es así, el tribunal no dispuso de esas informaciones. Bueno, primero, saludos formal a todos. En ese aspecto, lo primero que yo estoy reclamando, y ojalá el ex ministro de las Fuerzas Armadas pudiese aportarle al país el decreto, él dice, que dejó sin efecto el decreto que emitió el presidente Leonel Fernández, marcado con el número 1069-2004, a partir de que él le presente al país el decreto que dejó sin efecto ese decreto y el decreto entonces que sustituyó ese, donde el doctor Goico Guerrero fue ascendido, entonces estaríamos asumiendo una posición para responder todas estas preguntas, porque sería irracional que nosotros, teniendo un decreto que lo ascendió a general, que dejó sin efecto un decreto anterior, fuésemos a un tribunal a gastar dinero, a gastar tiempo, para que lo asciendan de nuevo, es decir, para que lo lleven a coronel, y de coronel entonces se les reconozca el tiempo conforme lo establece la sentencia que emitió el tribunal administrativo, para que entonces lo lleven a general. O sea, es una irracionalidad que él, siendo general, esté pidiendo que lo coloque en condición de coronel como estaba en el 2004, para entonces comenzar a pelear para que lo lleven a general. Lo cierto de todo esto es que en todos esos años el coronel retirado, o jubilado más bien, Pedro Julio Goico Guerrero, se mantuvo pidiendo a la presidencia de la República con una serie de documentos una reconsideración de su jubilación, porque al momento de producirse la misma por un acto de retaliación del antiguo presidente Leonel Fernández y los jefes de las Fuerzas Armadas de ese momento, lo jubilaron cuando tenía 19 años y 5 días. A eso acudimos al tribunal para que se hiciera cumplir la ley de ese momento, que era la 873-2078, en el aspecto de que se le reconociera Cierra 20 años y se le colocara entonces en la condición que ya el Poder Ejecutivo Cierra, y el alegato del ministro, el exministro de Defensa, de que él habría recibido un pago por encima de 5 millones de pesos que compensaba administrativamente esos derechos que él tenía. ¿Qué opinas de eso? No, lo primero que él tiene que demostrarme a mí, y luego lo responderé lo otro, es el decreto que emitió el presidente Danilo Medina, donde Pedro Julio Goico Guerrero lo colocó ascendiéndolo en condición de general y poniéndole un salario de 70,000 pesos. A partir de ahí,
de ese derecho, entonces se generaría la respuesta a esa segunda afirmación que la he hecho. Yo lo que quiero es, y lo voy a intimar al ex jefe de las Fuerzas Armadas. Estoy preparando la intimación en este momento. Lo va a intimar, para que me expida el decreto. Ok, lo va a sí. Si no lo produce, entonces yo lo voy a someter por difamación e injuria. Que se prepare para eso. Ok, espérate. Entonces, que si Paulino Sen no muestra el decreto, será sometido por difamación e injuria. Creo que hay una distorsión. Así es, porque está haciendo unas afirmaciones que no se corresponden con la verdad. Tiene que demostrar. Manny, saludo, hermano. Sí. El teniente general Paulino Sen le confirmó al país que al coronel Pedro Julio Goico Guerrero, cariñosamente Pepe, se le reconocieron los derechos adquiridos del 2004 al 2019. ¿Cuáles son esos derechos? Bueno, como tú muy bien señalas, en el momento de haber sido separado de las filas de las Fuerzas Armadas, a él no se lo reconocieron. Y la Junta de Retiro, por un mandato del teniente general Paulino Sen y amparada en las facultades legales que tiene la Junta, le reconoció esos derechos porque él tenía 19 años y unos días. Y le reconoció porque la ley establece que a usted, si pasa de 4.6 años en el rango, le corresponde a la hora de su separación el rango siguiente. A él le conculcaron esos derechos. Y administrativamente, la Junta de Retiro, que tiene la facultad, y sería bueno que el actual presidente de esa Junta de Retiros nos llamara y socializara esto con nosotros mañana y reconfirmara, le reconoció los derechos, le pagó los 5 millones y le puso la pensión como subcomandante del Cuerpo de Ayudantes Militares del presidente. ¿Eso es cierto o no es cierto? No, yo lo que quiero es... No es lo que tú quieras, es la verdad, man. No, lo que yo quiero porque tú estás dándole de lado a algo para esgrimir un argumento jurídico que nadie lo ha planteado. Ni lo planteó Paulino Sen, ni lo planteamos nosotros. Pedro, aquí estamos hablando de derechos administrativos, de salario, de dinero. Y tú estás hablando de un decreto que nadie lo ha mencionado. Pedro, la resolución que yo tengo de la Junta de Retiro, lo que dice es... ¿Qué dice? La resolución es del 10 de febrero del 2016. Lo que dice es que el coronel Pedro Julio Goico Guerrero no podía ser pensionado porque no cumplía con los 20 Pero eso fue en el 16, años. Manny. Esa es la resolución. Manny, y la del 19 no la tiene. Del 2016. Pero tú no tienes la de... Tú me niegas, tú te atreves a negarle al país. Y Pedro le niega al país que recibió la indemnización por el reconocimiento de derechos y que le pusieron una pensión como subdirector del Cuerpo de Ayudante Militar del presidente. Pepe lo niega y tú también. ¿Ustedes se atreven a hacer eso? No, yo no te puedo confirmar ni negar eso. No te puedo confirmar ni negar eso. Yo lo que quiero es que presente la resolución. Pero es que eso es lo que se está hablando, man. Aquí nadie ha hablado de decreto. Él cobra 70,000 pesos con una pensión que se le reconocieron los derechos en el 2019. Bueno, sí. Pedro, la resolución que a mí me consta, que yo tengo en las manos, que es de la Junta de Retiro. Oye, ¿cómo dice? ¿De qué año, man? En el dispositivo primero. No estoy hablando del decreto ahora. No, es que no hay decreto. De la resolución de la Junta de Retiro. Que dice, la resolución es del 10 de febrero de 2016. Dice, entre otras cosas, que el coronel Pedro Julio Goico Guerrero no procedía la... lo va a decir. Decía la pensión, ya que no duró en el ejército, que solo duró en el ejército 19 años y 5 días, exigido por la ley, conforme la ley 873 del 1978. Por tanto, no cumplía con ese requisito y por eso la Junta de Retiro no podía pensionar. Bueno, esa es la resolución que me consta a mí en las manos. En el 19 ocurrió otra cosa. Vamos a poner un punto, continuaremos. Vamos a poner un punto aquí. Aquí hay una diferencia, ¿no? En cuanto a la parte, al alegato jurídico de que presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Produce un decreto retirando un decreto solo lo cambia un decreto. Entonces parece que en términos administrativos se produjo una decisión también
pero no un decreto. Exacto. No hay decreto. Entonces, si No no, hay decreto. si no hay decreto, No hay ascenso. no hay ascenso. Es que él está como coronel. En la Si no hay resolución decreto. de la Sí. Junta Bueno, dice pues, coronel. gracias, Sierra, Y gracias. la Su primicia jefe. que da Ok. Sierra. Bueno. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.